No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Y luego de este excelente tema de Emerson Lake y Palmer, vamos ahora a conversar con nuestro invitado. ¿Cómo está, doctor Ruiz? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Pero excelente. Partamos un poquito conociendo a la persona. Doctor Ruiz, cuéntenos en esta trayectoria de muchos años que nos conocemos, y cuando digo muchos, me refiero como desde el año 83 para adelante, ¿cierto? Más o menos, más o menos. Cuando entraste ahí a la Escuela de Medicina, a la Facultad Norte. ¿Por qué alguien elige ser médico, internista, broncopulmonar e intensivista y dedicarse a la investigación? Cuéntenos, por favor. Chuta, son varios aspectos. En general, cuando di la prueba no tenía expectativa que me fuera bien, tan bien como me fue. Ya. Y mi abuelo, que era como mi gurú, me dijo que tenía que entrar a estudiar medicina, que era como la catedral de la ciencia. ¡Wow! Yo siempre buscaba algo científico. Me he dedicado más para la paleontología, que era lo que más me gustaba. Mira. Y me encantó y aboqué mi interés de investigación justamente a medicina. Y en eso siempre me gustó las cosas más integradoras y por eso elegí medicina interna. Y la verdad que me habría quedado como internista, pero en Chile el internista no es valorado en su real dimensión. Entonces dije, ¿a qué me dedico? Y ya en esa época lo que más me atraía era la medicina intensiva. Pero en los albores cuando nosotros salimos de la carrera de medicina, no existía esa especialidad. No sé si recuerda. Tal cual, pues. Entonces, como lo que más se acercaba era medicina respiratoria. Y ahí terminé en medicina respiratoria. Y ahí la persona que más me influyó en los términos de investigación, que fue el doctor Tony Torres de Barcelona, él me dijo que la medicina, la que más impacta, la que más favorece a la gente, la que más tiene resultados importantes son los estudios clínicos. Y me enseñó un poco a pensar en esa perspectiva. Era la época en que se estaba un poco derrumbando los estudios de laboratorio, con ratas de laboratorio, con cultivos celulares. In vitro. Claro, la parte in vitro, y venía un poco a tomar fuerza lo que decía, bueno, ¿esto sirve o no sirve? Entonces, venir los estudios clínicos. Y partimos con cosas sencillas. No hay que hacer grandes preguntas, decir, bueno, esto que hacemos todos los días, ¿de verdad sirve? Entonces, agrupábamos pacientes que se hacía eso versus pacientes a los cuales no se hacía lo que se estaba investigando. Y ahí fue de a poco avanzando, y hasta la fecha lo que más me he dedicado un poco ha sido la línea de las investigaciones en infecciones respiratorias. En neumonía, exacto. Sí. Neumonía. Esto es muy importante, doctor Ruiz, porque sin querer, yo creo que todos los que estábamos en el trabajo del intensivo y respiratorio, que vivíamos una vida bien ordenadita, bien disciplinada, nos desordenaron completamente el panorama cuando aparece un virus sobre el cual no tenemos tratamiento, no sabemos cómo se comporta el pulmón, nos cambia por completo los paradigmas de la ventilación mecánica, de una serie de cosas, y en ese sentido, antes de pasar a la contingencia misma, le quiero preguntar, ¿cómo es esto de los estudios clínicos? Que todo el mundo habla de los estudios clínicos, pero en realidad las decisiones políticas, las decisiones de salud pública, ¿se toman considerando los resultados de los estudios clínicos? ¿Se toman considerando los resultados de los estudios clínicos hechos en Chile, por ejemplo? Bueno, mira, en primer lugar, me parece súper interesante la analogía que hiciste, porque justamente el coronavirus es el paradigma de lo que es entre los estudios de laboratorio en condiciones controladas, vigiladas, con variables concretas, una variable versus otra variable,
a lo que ocurre en la vida real. Por ejemplo, se aparecieron innumerables cantidades de medicamentos que en el laboratorio efectivamente reducían la tasa de replicación viral, la tasa de expresión, bloqueaban los receptores, perdón, y eso da esperanza de una terapia efectiva. Me acuerdo cuando usábamos ritonavir, cuando usábamos hidroxicloroquina, acitromicina, etcétera, etcétera, etcétera. ivermectina. Y en contraste, exacto, y en contraste de eso, se hacen estudios clínicos en los cuales demuestran que en la vida real eso no tiene eficacia. Y se derribaron una serie de suposiciones en las que se pensaba que usar hidroxicloroquina, que lo usamos, Lo usamos. el que no sea culpable que tire la primera piedra, en el fondo. Claro. Efectivamente, todos usamos y lamentamos algunas reacciones adversas en relación a estos medicamentos, y ahí tiene el contraste, es decir, cuando tú tienes variables controladas, vigiladas en un espacio cerrado como es el laboratorio, las conclusiones que se obtienen no necesariamente se pueden trasladar a la vida, a la clínica, digamos. Y ese es el paradigma que estamos hablando, y eso lo comprendió el Ministerio de Salud, lo comprendió la sociedad científica, de tal manera que ha venido un comportamiento febril de todas las autoridades científicas y también de gubernamentales en orden a darle evidencia científica a las normas. Entonces partieron las directrices, las guías. Perfecto. Pero las guías tienen que tener tienen que basarse en información bien analizada, bien desgranada, bien estudiada. Y se aparecieron modalidades diferentes en las cuales uno analiza la calidad de la evidencia. Por ejemplo, no sé, tú quieres saber el comportamiento de una enfermedad de una población, lo correcto es tener una cohorte de enfermos o de lo que tú quieres estudiar y seguirla en el tiempo. Pero por el contrario, tú quieres ver la eficacia de un medicamento, entonces lo correcto, lo mejor es administrar ese medicamento versus un sucedáneo que parece el medicamento, pero que no lo es. Y que lo que llamamos placebo. El que llamamos placebo. Entonces podríamos decir que la mejor evidencia para establecer pronóstico son las cohortes. Y la mejor evidencia para establecer utilidad de una intervención médica, ya sea medicamento, cirugía, procedimiento, es el estudio de caso, digamos, estudio doble ciego versus placebo. Perfecto. Déjame aquí aclararle a los auditores que cohorte remite a las cohortes romanas, que son un grupo de personas que se va siguiendo en el tiempo. A veces pequeños detalles como esos pierden un poco a las personas. Perfecto. Ahora, también, y para no perder el hilo en esto, ¿cómo cautelamos que esas personas que participan en los estudios clínicos no tengan vulnerados sus derechos? Porque muchas personas tienen esa especie de predisposición de pensar que si tú participas en un estudio clínico eres una especie de conejillo de Indias. ¿Cómo los tranquilizamos? ¿Cómo les decimos que eso no es así? Bueno, a ver, es un miedo real. Puede pasar, pero está el contraste de que de otra manera no se avanza en el conocimiento. Entonces está esta controversia de que hacer algo o no hacerlo, y también está el hecho que en algún momento, o sea, tú puedes ir alargando o postergando el usar una medida terapéutica en seres humanos, usando animales, usando células, pero a la larga en algún momento tienes que usarlo, primero en sanos y después en los pacientes que tú quieres estudiar. Perdón. Entonces, hay una serie de convenciones
que se dictaron, como la de Helsinki, en donde lo que se busca es que la persona que se someta lo haga en forma voluntaria y que se lleven todas las medidas de seguridad, que incluyen, ¿no es cierto?, que la empresa o la persona que investiga se haga responsable de los efectos adversos potenciales que pudiera tener una intervención. Y eso es a nivel mundial, aclarémoslo de inmediato. Pero además en Chile tenemos, dentro de la ley Ricarte Soto, un párrafo que también cautela la seguridad de la persona de investigación. Exacto. O sea, siempre tiene que existir eso. Ahora, en general, los estudios, si son bien llevados, ya de antemano se saben los riesgos. Pero efectivamente hay riesgos inherentes, pero si no cruza el río. Claro. ¿Cómo avanzamos en eso? Dentro de estas investigaciones que se ha logrado avanzar, no tenemos hasta el minuto, para ponernos bien al día, ninguna terapia contra el coronavirus, ¿cierto? Ni en su variedad alfa, ni en su variedad delta, ni en ninguna de sus variedades, para que podamos setear lo que sigue adelante en la conversación. Bueno, todo depende de cómo se mida. Si tú me dices, ¿hay algún tratamiento para reducir la mortalidad? Lo hay, en los graves el uso de corticoides. Pero no trata al virus, sino que trata la cascada de la inflamación que se produce como consecuencia de la infección viral. Si tú me dices que hay medicamentos que acorten el tiempo de evolución, lo hay. El Remdesivir tiene la posibilidad de reducir los días de periodo de estado, o sea, los días en los cuales la enfermedad está siendo sintomática, en 1 o 2 días en promedio. Perfecto. No es mucho, pero está. Pero el Remdesivir, si tú vas a morir, no va a evitar que fallezcas. Eso. Y digamos una fase previa, están los anticuerpos monoclonales, que básicamente son cuerpos que se unen a la proteína Spike. ¿Ya? Perfecto. Y al unirse a esa proteína, lo que hacen es que evitan que se produzca la cascada de inflamación. Por lo tanto, se supone que estos medicamentos, estos anticuerpos monoclonales, se tienen que usar al momento de que se adquiere la enfermedad, o sea, muy precoce, en la situación ambulatoria. Entonces, pero para eso necesitamos diagnóstico oportuno, consulta oportuna y diagnóstico oportuno. Sin duda. Es más, el caso ideal es el contacto estrecho que está sintomático y que tiene PCR positiva. Claro, pero eso no está tan favorecido en este momento, porque a los contactos estrechos muchas veces no se les hace PCR y se da por sentado que están positivos, pero no hay una actividad dirigida a ellos. Claro. Entonces, esos son, digamos, podríamos resumir, corticoides, tal vez tocilizumab, en reducir la tormenta inflamatoria, que es básicamente liberación de proteínas que van dañando el cuerpo. Una fase para reducir el tiempo de evolución de la enfermedad, el Remdesivir, pero que no afecta la mortalidad, y previo a eso, evitar que el virus entre a las células con estos anticuerpos monoclonales, que dicho sea de paso, aparentemente estos anticuerpos monoclonales no serían capaces de bloquear la variante Delta. Claro, y volvamos a repetir, si bien todas estas son medidas, así como la ventilación mecánica y el soporte extracorpóreo, en fin, son medidas que soportan la vida y que sostienen a la persona mientras el cuerpo le da la pelea, no hay como en la influenza un antiviral específico. No, ya, esto se nos está pasando volando el tiempo, los quiero invitar a una pausa musical. Y terminamos en el segundo bloque de conversar con el doctor Mauricio Ruiz en esto que se nos pasa volando rápidamente el tiempo. Vamos a la música. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.